Hay varias formas de clasificar la comunicación para estudiarla, pero la mayoría de los autores han elaborado tipologías cuyos elementos de categorización son los principales componentes que hemos estado analizando en el proceso de comunicación y que funcionan como variables en cada situación. De acuerdo con el número de participantes que intervienen en el proceso comunicativo, como emisores y receptores, tenemos los siguientes tipos de comunicación. Intrapersonal, consigo mismo. Interpersonal, entre dos personas. Grupal, en un grupo pequeño, 3 o más personas. Público, una persona o un grupo ante un público. Masiva, una persona o un grupo hacia un número indeterminado de personas a través de diversos medios. Pueden considerarse tantos tipos de comunicación como recursos existan para la transmisión y recepción de los mensajes. Pero la clasificación más significativa, de acuerdo con el medio empleado, es, primero, verbal, oral y escrita, y no verbal, que puede ser visual, auditiva, kinésica y artefactual. La electrónica, los recursos que la tecnología permite para establecer comunicación con otros. El mensaje, por el contenido, idea, tema o asunto, y el destino al que se envía la comunicación. Puede ser pública, tema o asunto que se hace o es factible de hacerse del conocimiento de todos los individuos. Privada, tema o asunto cuyo contenido es restringido al conocimiento de uno o varios individuos relacionados con el mismo, por el tratamiento o el modo de decir o nombrar las cosas del lenguaje usado en la comunicación. Este puede ser culto. Los lenguajes académicos especializados y técnicos. Estándar, cuando el lenguaje que habla y entiende la mayoría de los individuos que conforman una sociedad o un país. Puede ser coloquial, el lenguaje más personalizado o familiar entre personas cuya interacción es cercana, o sea, amigos. Popular, el lenguaje común, vulgar, propio de todos los hablantes de pueblos, regiones o grupos específicos. Puede llegar a ser obsceno. Contexto, de acuerdo con el lugar, la situación social y el ambiente psicológico en el que se produce la comunicación puede ser contexto formal. Está sujeta al orden de las normas y los papeles establecidos por el grupo en cierto nivel o estrato de la sociedad. Puede ser informal. Es espontánea, más natural, de acuerdo con gustos y preferencias individuales. Para comprender cómo se aplican los tipos de comunicación en una situación en particular, hagamos el siguiente análisis. Situación de comunicación. Estamos en un auditorio escolar en donde el director informa a los padres de los estudiantes acerca de algunas medidas adecuadas para incrementar la seguridad escolar. Les habla en forma objetiva y clara, mostrándoles algunos ejemplos prácticos. Primero, analicemos el contexto. Estamos en un auditorio escolar. Esto se refiere al lugar, situación social y psicológica. La comunicación es formal en este caso. Analicemos al emisor y receptor, en donde el director está informando a los padres de los estudiantes, quien envía el mensaje y quien lo recibe. Comunicación pública, análisis del medio o canal. En una conferencia, con algunos ejemplos, comunicación verbal, oral, análisis del mensaje en cuanto al contenido, sobre medidas adecuadas para incrementar la seguridad. Esto es la idea o tema. Comunicación pública, análisis del mensaje en cuanto al tratamiento, hablando de forma objetiva y clara que entienden todos los escuchas. Hacer ejercicios como este mediante el análisis de los procesos comunicativos que vivimos a diario resulta útil para aprender a realizar ciertas adaptaciones a los cambios que sean necesarios para lograr mayor efectividad en diferentes contextos. Cuando las personas tienen la intención de comunicarse, seguramente es porque hay algún propósito para hacerlo. Las funciones básicas del lenguaje, que son representativa, expresiva y apelativa, se usarán para cumplir los propósitos generales de la comunicación. El propósito general de informar utiliza la función representativa del lenguaje, ya que con él se intenta explicar algún suceso o término, describir relaciones entre conceptos o bien instruir sobre algún proceso o conocimiento. Algunos tipos de comunicación oral que se consideran informativos son, por ejemplo, las instrucciones, los informes,
las demostraciones, las explicaciones sobre el funcionamiento de máquinas, etc. El propósito general de entretener usa la función expresiva del lenguaje, ya que con él se intenta lograr el encuentro y la comprensión entre hablante y oyente a través de la propia naturaleza social del lenguaje. Cumple el fin humano, origen de la comunicación, que es precisamente acercarse a otros, compartir alguna idea, solo para llegar a un entendimiento o una identificación. Algunos ejemplos de comunicación oral con este propósito son una charla de café, el humor característico de un comediante ante una audiencia, las confidencias de dos amigos, la narración de experiencias personales de un jefe a sus empleados durante una reunión, etc. El proceso general de persuadir usa la función apelativa del lenguaje, ya que la persona al comunicarse quiere influir, hacer un llamado al pensamiento del oyente para formar alguna idea, provocar un cambio de actitud o reforzar creencias y valores. Este propósito se dirige al convencimiento racional y emotivo de las personas para que piensen de cierta manera. Ejemplos que manifiestan este propósito de la comunicación oral son: convencer a la gente de no utilizar productos que dañen nuestro planeta, participar en una discusión y expresar nuestros puntos de vista a favor o en contra, hacer que un público crea en los beneficios de cuidar la salud, etc. El propósito general de actuar, que se realiza también mediante la función apelativa o directiva, intenta dirigir o llevar al oyente a un grado de motivación que lo impulse a realizar alguna acción. Este propósito se considera también persuasivo, ya que procura influir en las creencias o actitudes de las personas, pero mediante argumentos bien estructurados que atiendan a las necesidades o expectativas del oyente. El comunicador tratará de mover el pensamiento de aquel para que decida actuar. Ejemplos de este tipo de propósito en la comunicación oral son: la cátedra de un maestro que motiva a sus alumnos para que estudien más sus materias, el entrenador que motiva a sus deportistas para que obtengan el triunfo, el jefe que promueve a sus empleados para que sean más productivos, etc. Pueden ser muchos los objetivos que la gente tenga para comunicarse en forma más específica, pero los propósitos generales representan las intenciones que tienen las personas al comunicarse oralmente. Cuando tenemos el propósito de comunicarnos, logramos hacerlo mediante dos tipos de comunicación que utilizan el lenguaje verbal: hablar y escribir. Desde niños aprendemos a hablar y después, a partir de la educación escolar formal, a escribir. Por eso, hablar puede parecernos un proceso más fácil que escribir, debido a que la palabra escrita está sujeta a una estructura o sintaxis, a una ortografía, etc. Sin embargo, escribir bien resulta de mucha utilidad para ordenar ideas y manejar con mayor precisión el vocabulario en el momento de hablar, porque los errores y las deficiencias al escribir generalmente se reflejan al hablar, aunque los dos son procesos comunicativos diferentes en cuanto a conocimientos y habilidades. Ambos son producto de un razonamiento verbal y son, por tanto, complementarios, aunque con diferencias notables que conviene analizar para entender mejor la comunicación oral.